Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Cheli O. Les agradecemos por acompañarlos en una emisión de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente frente al mural de Dante Carro. Nuestro invitado del día de hoy es Juan Carlos Miranda, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Yo soy Cheli O. Bienvenidos. Nos encontramos con nuestro invitado Juan Carlos Miranda. Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Juan Carlos Miranda Arroyo es psicólogo por la UNAM, maestro en Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UAC. Ha trabajado desde 1986 como profesor en diferentes instituciones de educación superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, Facultad de Psicología en la UAC y la Universidad Tecnológica de Querétaro. Desde 1990 es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Querétaro. Pues bueno, entrando de lleno al tema, fue jefe del Departamento de Programas Académicos de la Dirección de Desarrollo Institucional en UCEBEC del 2003 al 2006 y jefe de Departamento de Capacitación en la misma institución. ¿Qué experiencias ha quedado después de este cargo? Muy interesante. Toda esta parte de capacitación, en el magisterio le llamamos formación continua. Bueno, en realidad ese es el nombre del cargo, pero es la parte de la formación de los maestros que ya están trabajando en las escuelas. Entonces, yo estuve ahí 12 años en esa función y la experiencia es riquísima en la parte de la formación de docentes, la formación de directivos, todo lo que tiene que ver con actualización permanente. Incluso hicimos algunos materiales en época de enciclomedia. ¿Recuerdas cuando se vino el programa Enciclomedia? Hicimos manuales didácticos con participación de los maestros y las maestras para la capacitación y actualización de los docentes, entre otras muchas cosas que hicimos. Publicaciones, armamos cursos, talleres diplomados durante todo ese tiempo. Entonces la experiencia fue muy rica. Me imagino, con tantos años colaborando. Y ha sido también colaborador de Fundación Manuel Buendía, así como de la revista Foro Universitario, Punto, Las Horas Extras, Nuevo Amanecer de Querétaro, articulista desde 1983 en distintos medios como La Jornada, El Día, Milenio, y actualmente tiene un sitio sdpnoticias.com que se publica vía internet. Trabajar en medios de comunicación y ser docente ha abierto otras perspectivas respecto a los artículos que publica. Sí, claro. Sí, yo pienso que la parte de comunicación social, la participación en medios, abre mucho la perspectiva. Y lo que he hecho en los últimos años es análisis de coyuntura. Entonces, eso se conecta muchísimo con docencia, con investigación educativa. Y hago mucho énfasis en la parte de divulgación de la cultura, es decir, la investigación educativa dirigida más bien en un lenguaje para el público en general. Entonces, por ejemplo, este tipo de libros está pensado para público en general, no es exactamente un libro para especialistas. Y esa es, digamos, la combinación que yo he tomado en los últimos, a lo mejor, alrededor de 20 años, que trabajo al mismo tiempo medios de comunicación y docencia, investigación, difusión en la universidad. Muy bien, y es coautor del Memorial del 68 y autor de Tlatelolco es más que un minuto de silencio. ¿Qué podemos encontrar los lectores en ambos textos y si fue parte del movimiento del 68? Sí, bueno, ya habrá oportunidad quizá más adelante de platicar sobre esto, nada más como rápido así respuesta a la pregunta. El primer texto es una compilación que hizo Daniel Cassés, un antropólogo ya fallecido,
desde el periódico La Jornada. La Jornada, cuando se cumplieron, creo que 25 años del 68, lanzó una convocatoria para quienes quisieran enviar testimoniales. Y entonces yo envié un texto que se llama Los niños de Tlatelolco. A mí me tocó el 2 de octubre de 6 años en Tlatelolco. Entonces, lo que yo recuerdo, pues lo escribí, lo mandé a esa convocatoria que publicaron y por fortuna salió seleccionado. Primero se publicó en el diario La Jornada en un especial y después todos los seleccionados los pasaron a una edición de un libro que se llama Memorial del 68. Entonces, bueno, ese es una colaboración. Y luego en el 2019 ya publiqué un libro ya como autor que se llama Tlatelolco es más que un minuto de silencio. Y es una colección de textos, también algunos reflexivos, pero la mayor parte son testimoniales de lo que yo vi, de lo que yo viví. Nosotros llegamos como familia en 1966 a Tlatelolco y yo salí de Tlatelolco en 1990. Entonces, 24 o 25 años que vivimos ahí. Entonces hay muchas vivencias y hablo de las vivencias que tuvimos, la infancia, una parte de la juventud en Tlatelolco, y de eso trata ese segundo libro. Claro que hay un buen contenido sobre el 68, por supuesto, es algo que a mí me ha marcado mucho, y hay, por ejemplo, alguien que escribió, Arturo Santana, un escritor de aquí de Querétaro, sí, profesor, poeta, escribió una reseña sobre ese libro, y él dice que tengo una obsesión con el 68, y yo digo, pues sí. Todos tenemos alguna obsesión, ¿verdad? Nos va a compartir una lectura de su más reciente publicación. Sí. Este libro que es el más reciente, que salió en noviembre, un poquito antes, como en octubre, noviembre del 2024 del año pasado, que se llama Cambio curricular y cultural de la educación básica en México, y tiene un subtítulo que es Observaciones sobre las transformaciones, contradicciones, tensiones y resistencias durante el periodo 2018-2023, que es el periodo prácticamente del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es el análisis del proyecto educativo. Bueno, yo digo que no hubo mucho proyecto educativo, y es un análisis crítico, digamos, ¿no?, sobre las políticas educativas del sexenio anterior. Entonces voy a leer una parte. Yo me he dedicado pues muchos años al estudio del sistema educativo nacional, y voy a leer, déjenme saco un momentito mis lentes para poder leer mucho mejor. Me he dedicado al estudio del sistema educativo nacional y también me he dedicado al estudio de los cambios de planes y programas de estudio para educación básica. Esa es como mi línea de investigación. Entonces, les voy a leer una parte del prefacio del libro, donde hago una analogía, quizá les va a interesar mucho porque es una analogía donde yo digo que el sistema educativo nacional es como un árbol de manzanas y que las reformas educativas son, toda proporción guardada, como los fertilizantes. Entonces comienza así. El sistema educativo está integrado en cualquier nación por un conjunto de instituciones públicas y privadas reguladas por el Estado, que están orientadas y destinadas a asegurar el derecho a la educación. Es una red de organizaciones diversas, complejas en lo particular y en lo colectivo, cuyo eslabón final está representado en la parte formal por la escuela. Como un árbol gigantesco de manzanas, el sistema educativo tiene raíces, tronco, ramificaciones, hojas y frutos. En México, el árbol es grande, viejo, diverso y caótico. Si fuera un árbol de una selva, nuestro sistema educativo sería también como una casa habitada por muchos tipos de seres vivos que contribuyen, que se sirven o que interrumpen el logro o el crecimiento de jugosos frutos. Y así, bueno, ese es el prefacio, es una analogía, y después juego, obviamente, con esa analogía, y no sé si tengo tiempo, el último párrafo de esta primera parte del prefacio dice: el árbol de la educación es diferente a cualquier otro árbol de manzanas.
Aunque se aplique fertilizante a sus raíces o a la base de su tronco, se renueve la tierra y se proporcione suficiente humedad, los cambios que se dan son graduales y diversificados y se generan en distintas zonas de la planta. El cambio no es uniforme, no es lineal, no es único, nacional ni obligatorio. El cambio educativo es irregular, gradual, regional, zonificado, localizado y por escuelas. Por lo mismo, la promoción de iniciativas hacia el cambio puede surgir desde la raíz, desde las ramas, desde las hojas y desde los frutos mismos. Ahí está la diferencia. En ello radican los significados del cambio educativo que habremos de revisar en esta coyuntura de manera colectiva acerca de qué tipo de reforma educativa y curricular requiere el país. Y ahí termina, digamos, la primera parte del prefacio. Muy bien, pues muy interesante. Nos vamos a escuchar nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado. En la actualidad hay quien todavía sigue cuestionando el hecho de que la literatura infantil y juvenil sea literatura como tal. Somos ya muchos los que tenemos claro, y así lo han demostrado críticos e investigadores, que se trata de una sola literatura, lo que no quiere decir que no existan una serie de parámetros y características que rijan este tipo de producción editorial. Por otro lado, muchos de los temas que se tratan en obras más generales son censurados en la LIJ debido a una serie de costumbres, a la moral, a la sensibilidad o a la inocencia que se presupone que caracteriza este tipo de lectores. Pero si volvemos la mirada al pasado, comprobaremos que ya en los textos de tradición oral y en los cuentos clásicos se trataban multitud de temas obscenos, controversiales y de doble sentido que les acercaban a la realidad. De este modo, Manuel Hernández Díaz, investigador de literatura infantil y escritor venezolano, plantea una serie de preguntas a la que dará respuesta a lo largo de su obra. El libro se compone de 10 capítulos en los que el autor introduce, define y ejemplifica el concepto de la censura en sus múltiples formas. En el primer capítulo, a modo de introducción, deja claro que la literatura infantil es un territorio limitado por aquello que los adultos consideran apropiado para los más pequeños. De este modo, la censura impuesta por distintos sistemas religiosos y políticos ha hecho que a lo largo de la historia de la literatura se hayan prohibido, quemado y modificado multitud de libros por no ser considerado afines a las premisas de cómo debía ser educada la infancia. En el segundo capítulo lanza la pregunta de si existe o no temas tabúes en la literatura infantil, afirmando que efectivamente no se habla de forma abierta de determinados temas que, tal y como se consideraba en los años 90, podrían herir de algún modo la sensibilidad infantil, como es el caso de la sexualidad, la violencia o la muerte. De este modo, los tabúes delimitan el territorio de la infancia al anteponer una serie de valores a la calidad literaria, un hecho que se debe principalmente a la mirada distorsionada del mundo por parte de los adultos, al constituir un reflejo de lo que no les gusta a ellos mismos. En el tercer capítulo, La sombra en el discurso para la infancia, aclara que no solo el mal forma parte de estos temas tabúes, sino también ciertas fobias, prejuicios, emociones y sentimientos que no afloran de manera racional a los que se refiere como reflejos en la sombra. Por todo ello, los libros para niños incorporan esta sombra como extensión de ese lado reprimido interior para que puedan desarrollar adecuadamente sus expresiones, su salud emocional, su necesidad de explorar y su capacidad para enfrentarse a aquello que les desagrada. En el cuarto capítulo, el autor habla sobre la corriente de lo políticamente correcto, la cual intentaba moldear los contenidos editoriales para niños, pretendiendo construir un discurso social neutro que terminaba resultando artificioso. Realidad y realismo social y crítico es el título del quinto capítulo, en el que se habla sobre las tendencias a asociar la literatura infantil con los cuentos maravillosos, olvidando que esta literatura también tiene una dimensión más directa que se aproxima a la realidad. Para poder tratar cualquier tema, la literatura infantil ha tenido que desprenderse de múltiples ataduras, ya que de nada sirve mantener a los niños al margen de este tipo de temas si ellos también están expuestos al mundo. Cápsula literaria. Entre voces, con Cheli O. Regresamos con nuestro invitado y pues acabando de escuchar el prefacio del libro, hablando precisamente del tema, ¿cuáles son los cambios curriculares y culturales que se mencionan en dicho libro?
Sí, bueno, los cambios curriculares que se analizan aquí en este libro comienzan desde el sexenio de Peña Nieto y hago un comparativo entre los cambios curriculares para educación básica de ese sexenio con el sexenio de López Obrador. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, una cosa que aparece en primer lugar es el concepto de competencias, ¿no? Sí. Todo el mundo ha hablado de competencias en las universidades, en los bachilleratos, y después en educación básica se habló del diseño de planes y programas basados en el desarrollo de competencias. En el sexenio de López Obrador termina esa moda, por decirle de algún modo. La última vez en que la Secretaría de Educación Pública planeó basado en competencias fue con Peña Nieto. Y ya en el sexenio de López Obrador se desecha el concepto de competencias y se habla de capacidades. Y de otros conceptos hay otro acercamiento. Yo digo que hay una transición hacia un nuevo paradigma educativo, pero en eso estamos. Entonces, de eso trata en la parte curricular, los cambios curriculares. Hay muchos otros componentes, es un tema muy complejo, pero trato, digamos, de traducirlo a un lenguaje muy sencillo. Y la otra parte, el libro en realidad tiene una anécdota porque el título dice Cambio curricular y cultural, y esto se debe a que los editores, que además es una editorial española, es Editorial La Muralla de Madrid, ellos me pidieron que hiciera un ajuste en el título, porque el original es Cambio curricular y cultura escolar de la educación básica en México. Y cuando hablo de cultural, bueno, aquí quedó como cultural, ya en los interiores, de hecho en el índice dice cultura escolar. En realidad, a lo que me refiero cuando hablo de lo cultural no es de la cultura en general, sino más bien hablo de la cultura escolar. Es decir, esos patrones, esos lenguajes, los hábitos, las costumbres que se generan en las escuelas de educación básica y que en muchos casos, bueno, ahí hay una tesis de algunos autores desde los años 90 que dicen que la cultura escolar tiende a frenar las reformas educativas. Sí hay cambios en las culturas escolares, pero esos cambios son a veces mucho más lentos, mucho más graduales que el ritmo que esperarían los gobiernos con las grandes reformas educativas, que generalmente, además ese es un gran problema que tenemos, comienzan desde cambiar el artículo 3º de la Constitución. No al revés, debería ser al revés. Primero el consenso con maestros, maestras, estudiantes, padres de familia, y después ya los cambios legales. Y no, lo que hemos tenido como una especie de patrón gubernamental es primero cambiar las leyes, como si cambiar las leyes nos diera cambios en la realidad educativa, y eso ha sido verdaderamente una causa, yo digo que del fracaso de las reformas educativas. Exactamente. Y ahora sí que enfocándonos en el aspecto cultural, ¿qué opina que la currícula de educación básica algunas veces ya ha dejado fuera las materias culturales? Porque anteriormente, pues, bueno, yo recuerdo cuando yo estudié la educación básica nos daban coro, danza, teníamos muchas actividades culturales y ahora como que se ha dejado como talleres, como algo extra nada más al sistema educativo. Sí, yo ahí tendría dos comentarios al respecto. Es decir, por una parte sí hay una tradición de la escuela, de la vieja escuela mexicana en educación básica, por ejemplo, la tradición de la escuela rural mexicana, la escuela del campo, ha sido muy rica en rescatar todo este tipo de aportaciones de la cultura nacional o de las culturas locales en la educación básica. Entonces ahí tenemos una enorme riqueza. Pero la llegada de estos modelos, primero se les llamó de modernización educativa en época de Salinas, y luego se les ha llamado de globalización, ¿no? Estos términos medio tecnocráticos, neoliberales de la educación, lo que ha hecho es que le han puesto como más interés a las cuestiones tecnológicas o técnicas, o mayor interés incluso a las cuestiones. Hay quien habla de que se debe de enseñar en educación básica
cuestiones financieras, o, por ejemplo, idioma inglés como si fuera el idioma universal, y en realidad pues hay muchas lenguas que hay que reivindicar, no nada más el inglés, en fin. Y entonces sí se ha tenido una especie como de disminución en los últimos 20, 25 años, no solamente de la parte cultural, desde las bellas artes hasta todas las expresiones artísticas y hasta artesanales de los pueblos en diferentes expresiones del mundo y de México. No solamente eso, sino también se ha frenado las ciencias sociales y las humanidades. Claro. Esa ha sido una característica del pasado. Tanto el sexenio de López Obrador como el actual se han rescatado, por lo menos en la retórica, esta necesidad de llevar a la educación básica todos estos valores culturales, ¿no? Todas estas tradiciones, toda la riqueza cultural mundial, pero también nacional y local. Entonces, ahí ya se empieza a ver algo al respecto. El otro comentario que quería hacer es que en la primera etapa del sexenio de López Obrador, ustedes recordarán que fue secretario de Educación Esteban Moctezuma. Y Esteban Moctezuma venía de Fundación Azteca, pues fue empleado de Ricardo Salinas Pliego y traía como, digamos, un tren muy tecnocrático. Y lo que se dice es que en el texto constitucional, se dice porque, bueno, está plasmado, pero en el texto constitucional reformado en el 2019 habla de las artes, pero hay un paréntesis que dice en especial la música. Vean el artículo 3º constitucional. Para los que son amantes de la música, dirían, qué padre, hay que darle aplausos a ese énfasis. Pero no, en realidad, si uno le escarba tantito, era, digamos, una reivindicación de Fundación Azteca, que traía sus orquestas azteca, que habla de excelencia musical, con un enfoque muy, digamos, de privatización de las acciones educativas. Y entonces, bueno, esa es una lectura que hay que hacer, por otro lado, de qué estamos entendiendo por cultura dentro de los cambios desde el artículo 3º, Ley General de Educación, planes y programas de educación básica. Muy bien, pues todo muy interesante. Le agradecemos por acompañarnos en el programa. ¿Nos va a dar lectura de otro fragmento del libro? Si se puede y hay tiempo. Sí, Les voy a leer una parte ya al final, donde hago, digamos, una especie como de crítica a las reformas educativas. Dice, el sábado 1 de julio se cumplirán 5 años de la jornada constitucional en que se registró el triunfo electoral. Yo estaba hablando del triunfo del 2018 y de manera pacífica de Andrés Manuel López Obrador, al contender por la presidencia de la República. Los cambios y las transformaciones anunciadas en materia educativa, es decir, las promesas cumplidas o no, habrán de integrarse al paquete de escrutinios y evaluaciones ciudadanas sobre el trabajo realizado por el gobierno federal encabezado por AMLO, en particular en todo lo relacionado con la educación pública. En el plano de las políticas públicas educativas del gobierno de la 4T, me parece que el discurso de la reforma educativa no arraigó en la sociedad ni en las comunidades educativas, porque se trató solo de un asunto de retiro de colmillos. Entre paréntesis, la cirugía consistió en eliminar los dientes más agresivos de la mal llamada Reforma Educativa Estructural de 2013 de Peña Nieto, que estaba centrada en la evaluación del desempeño de docentes y directivos escolares, con consecuencias graves en la permanencia en el empleo. Entonces, bueno, ahí es una parte de la crítica, solamente hubo un retiro de colmillos y ya termino esta otra parte. Me explico, 2 puntos. La llamada reforma educativa de la 4T prácticamente representa un cambio de fachada, una remodelación con respecto a la anterior. Eso es algo a lo que también he llamado reforma reactiva. Una reforma que nació de un parto de concertación parlamentaria en el 2019, puesto que Morena y sus aliados políticos no hubieran podido sacar adelante esas modificaciones sin la participación de la oposición.
Y bueno, ahí continúa el análisis, pero digamos en resumen es la reforma educativa no arraigó mucho y aparte es una reforma que originalmente López Obrador en campaña propuso que iba a ser de raíz, por eso hablaba de radical, pero a la hora de la hora nombró a Esteban Moctezuma, las reformas fueron muy, yo diría, moderadas y no fue a fondo. Entonces ahí quedó como el intento de una reforma educativa de raíz. Pues ya lo saben, audiencia, si gustan adquirir el libro, ¿en dónde lo pueden adquirir? Pues por el momento es ir a la página, digamos, en internet de Editorial La Muralla. Tengo entendido que va a empezar a llegar a algunas librerías acá a Querétaro, y si no también en donde yo trabajo, que es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, ahí nos pueden buscar. Yo estoy ahí profesor de tiempo completo y pues si me buscan con gusto, pues les haré llegar el libro. Claro que sí. Pues le agradecemos por acompañarnos en el programa. Nos despedimos de su programa, no sin antes recordarles suscribirse a su página Instagram Entre Voces por TV UAC, en Facebook con el mismo nombre. Agradecemos a nuestra productora Mariana Solís, a nuestros camarógrafos y a nuestro editor Paquito Tobar. Yo soy Chelio, hasta pronto.